Se trata de Juan Mayol, director de la consultora Opinaya, licenciado en Comunicación Social de la UBA y además estudió medicina tradicional en China. Ah, mira vos. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. ¿Qué es la medicina tranquilo, tradicional? ¿Qué estudiaste en China? No, estudié medicina tradicional china en Argentina. En Argentina. En la Escuela de Medicina Tradicional China, que queda acá cerca. ¿Y qué es eso? No, bueno, es digamos, es entender al cuerpo humano desde una perspectiva holística y entender también cómo es la dinámica energética a través de la teoría de los 5 elementos, acupuntura, moxibustión, masajes, etc. ¿Te vacunaste? Sí. Sí, o sea, No, una cosa no quita la otra. No, pregunto porque a lo mejor viste que hay De hecho, las primeras vacunas de las cuales tiene registro la historia de la humanidad son vacunas desarrolladas en la antigua China. Claro. Entonces, las medicinas tradicionales o alternativas a la medicina occidental son entendidas desde una perspectiva complementaria a la medicina occidental, no sustitutiva, ¿no? Entonces, tienen efectos terapéuticos muy positivos en acompañamiento con la medicina a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante. Sí. Juan, mañana declara Cristina, si bien en sus últimas palabras, ella lo puso en tweet medio irónicamente, como si estuviera frente a un pelotón de fusilamiento, un poco como anticipando que seguramente ella cree que va a ser condenada en diciembre por la causa de vialidad. ¿Puede cambiar el escenario político una condena? No importa si es por asociación ilícita o por fraude de la administración pública, pero que Cristina sea condenada en primera instancia es un impacto muy fuerte para la política argentina. Yo creo que ella cree que va a ser condenada desde su primera declaración, en donde hablaba de que este juicio ya estaba cerrado de entrada y que Ya la justicia a ella le iba a absolver la historia. Entonces, el juego... No, lo dijo un tiempo pasado. A mí la justicia ya me absolvió, o sea, lo dio por hecho. La historia. Y bueno, entonces la justicia la condenó, esta justicia el lofer según ella, y la historia ya la absolvió. Me parece que es una estrategia para enfrentar una causa que aparentemente tiene una serie de pruebas que son bastante fuertes. El escenario político me parece que no va a cambiar. Los que creen que es culpable van a seguir creyendo que es culpable. Los que creen que es inocente van a seguir creyendo que es inocente. Me parece que puede exacerbar un poquito los ánimos, como los vivimos hace varios meses, ¿no? Que bueno. Pero en esta idea de Cristina de ser perseguida política, a lo mejor un fallo en primera instancia en su contra hace que tome la decisión de ser candidata, como para que tome mucha más relevancia la idea de que la candidata a presidente del peronismo, ni más ni menos, está siendo condenada por la justicia. Digamos, como transformar eso en una persecución. El tema de posicionarse como perseguida o como que no la dejan ser candidata en algún punto es una estrategia claramente discursiva, pero la ascendencia que tiene Cristina sobre la sociedad, si nosotros analizamos los datos de la opinión pública, está en declive. No digo que no sea significativa, porque todavía hay una proporción bastante fuerte, bastante significativa, que la toma como una referente, su principal referente. Claro, sí, seguro. Pero hoy la tenemos en sus pisos en cuanto a niveles de imagen y en cuanto a sus niveles... Pero nadie se le anima en el peronismo, ¿no? Nadie se animó en el peronismo a discutir ese liderazgo, aún a pesar de que Cristina pueda estar acorralada por la justicia o no, que esto sería una sensación de debilidad, si se quiere. A ver, uno podría decir, bueno, alguien se le animó y no le dio el piné, no le alcanzó. Pero nadie salió a la cancha a disputarle ese liderazgo a Cristina. Por lo bajo se quejan todos. Todo el mundo dice que este modelo del kirchnerismo lo va a llevar al peronismo una derrota el año que viene. Pero nadie sale a ponerse la camiseta y jugar el partido. Sí, bueno, el peronismo está en una posición muy incómoda, ¿no? Es un gobierno que no presenta buenos resultados ni económicos ni sociales, que tiene que defender una pérdida muy significativa del poder adquisitivo, que tiene que enfrentarse a niveles de inflación que son récord en los últimos 30 años, y que a nivel general está también sufriendo el mismo declive que el kirchnerismo. Hoy al frente de todos, por así decirlo, que es el peronismo, los votos que le quedan son los votos del kirchnerismo. Entonces perdieron, están en una situación muy compleja y muy delicada. No hay dirigentes relevantes. El dirigente más relevante hoy en día del peronismo no kirchnerista
por gestión y por lugar que ocupa en la gestión es Sergio Massa. Sergio Massa tampoco tiene un gran caudal electoral, entonces están en una situación muy compleja de cara a 2023. Me parece que el kirchnerismo en particular y el peronismo en general se están preparando en algún punto para hacer oposición a partir del año 2024. Y están, me parece, viendo quién podría llegar a ser el candidato. Los votos que hoy tiene el Frente de Todos, si nosotros medimos una potencial paso en un 80%, ¿son de Cristina o a quien Cristina designe como candidato? Lo que pasa es que esos votos son pocos para ganar una elección presidencial, por lo menos en primera vuelta, pero son muchos ante un escenario de fragmentación política o crisis política, ¿no? ¿Cómo eso influye también en que no aparezcan figuras alternativas dentro del peronismo y que la oposición se tenga que acomodar a lo que haga Cristina? Me parece que la oposición también tiene sus propias dinámicas, ¿no? Para empezar, hay que entender que hay un porcentaje muy significativo de la opinión pública que descree de la política en general, que se siente muy frustrada, que siente que este país no tiene dirección y que no ve en la clase política, ni en el oficialismo, ni en la oposición, por lo menos en Juntos por el Cambio, la salida a la crisis. Acá tenemos el emergente de Javier Milei como representante de este sentimiento de antipolítica que tiene ascendencia no solo en su núcleo electoral de origen, que primero fueron los jóvenes de niveles medios y medios altos de las zonas metropolitanas, con una ideología bastante definida, sino que hoy en día está tocando distintos núcleos que históricamente pertenecieron al peronismo, que se sienten defraudados por la política y que no tienen ningún lugar hacia dónde ir. Y después, dentro de Juntos por el Cambio, el conflicto interno, ¿no? Que me parece que en las últimas semanas lograron apaciguarlo un poquito porque identificaron que eso iba a ser en algún punto autodestructivo, si la interna pasaba a tener un tenor muy virulento. Ahora, la interna de Juntos por el Cambio, ¿es una interna de Juntos por el Cambio o es una interna del PRO? Bueno, el PRO representa... Claro, porque digo, uno dice Juntos por el Cambio, pero la verdad donde más chispas se sacan es adentro del PRO, ¿no? Claro, bueno, volvemos a lo que decíamos. Cristina representa el 80% del caudal electoral del peronismo. El PRO, por lo menos los dirigentes del PRO, representan el 80% del caudal electoral de Juntos por el Cambio. El radicalismo muestra porcentajes bastante marginales y por lo que estamos observando, por lo que se está comentando, es posible que haya dos fórmulas mixtas, ¿no? Con un candidato a presidente del PRO y vicepresidente radical en dos fórmulas distintas. Claro. Y hoy en día, en esa interna, vemos que la sociedad se siente tan frustrada, tan enojada con la realidad, que lo que está prevaleciendo, por lo menos hoy, son las posiciones más duras en relación a la realidad. Y en ese sentido vemos cómo avanzan en intención de voto y en imagen los halcones. Claro. Patricia Bullrich en particular, ¿no? Porque hoy garpa mucho, así diciéndolo en términos de bar de la esquina, garpa más ser confrontativo, duro, tomar posiciones, pero eso después lo tenés que llevar, si te toca hacer gobierno, lo tenés que llevar a la práctica, porque ahí viene el otro debate que puertas adentro se da más civilizadamente dentro de Juntos por el Cambio, entre volver a gobernar con un gradualismo como hizo Macri o con políticas de shock, porque también se habla mucho de eso. Sí, el shock no solo es lo económico, el shock en la relación con la oposición, el shock en relación con los sindicatos, claro, con las reformas estructurales, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que cómo atravesar ese sendero que es muy complejo. Quizás lo más preocupante, si uno tuviese que analizar el panorama a mediano plazo, no es la perspectiva de que gane o no gane la oposición, es cómo se gobierna en un hipotético escenario de que la oposición gane. Cómo transformar el país. Claro. Ahora, si los halcones se imponen o las posiciones extremistas se imponen, que justamente tienen un discurso súper crítico con el actual oficialismo, yo no te diría súper crítico, sino antagónico total. ¿Cómo vas a lograr los consensos que son necesarios para transformar justamente al país, no? Claramente, eso es un factor que es bastante preocupante, ¿no? Pero le pasa a todos. Cómo gobernar, cómo negociar. Pero también le pasa a todos, porque el peronismo, en un hipotético caso de que el peronismo
se le dé por una cuestión, no sé, que mejore un poco la economía, vuelva a recuperar su piso electoral y gane el año que viene, también el peronismo va a necesitar del consenso. También se va a necesitar de acordar políticas de Estado. Acá hay 4 o 5 cosas que hay que hacer que son indispensables, darle una estabilidad a la moneda argentina, por ejemplo. Eso es algo que un día la política tiene que tener la madurez de garantizar más allá de quién gobierne, como pasa en Brasil, como pasa en Perú, como pasa en Paraguay, como pasa en Chile. Digo, hay una política monetaria estable, más allá de quién gobierne. Eso Argentina no lo tiene. Y bueno, y para lograr eso también se necesitan consensos, acuerdos y también paciencia, porque eso no se logra de un día para el otro. Si querés observar la gestión de Massa, en algún punto representó un giro hacia cierta racionalidad y cierto centro. El problema es que el gobierno no tiene el respaldo y el capital político, el presidente, las peleas con el sector duro del kirchnerismo, no tienen el respaldo de la población. Es un gobierno que en la confianza está muy deteriorado, entonces es muy difícil implementar acciones que tiendan a resolver problemas estructurales y muy graves con esta debilidad política. Juan, y teniendo en cuenta que en la sociedad está reinando la apatía, el desaliento, el pesimismo, ¿hay alguno de los precandidatos que genere algo de esperanza en la sociedad en cuanto a tus mediciones, en cuanto a lo que están laburando en la consultora? Hoy en día vemos que la percepción predominante, y esto atraviesa tanto a los núcleos electorales del kirchnerismo, de Juntos por el Cambio, a los escépticos, es pesimista. Es pesimista con respecto al futuro. Lamentablemente es pesimista. Hoy la sensación predominante es que los problemas que tiene el país son de muy difícil resolución y cada día está más a flor de piel esta idea que la salida para los jóvenes es buscar el destino en otro lugar, ¿no? La salida para los jóvenes no es que uno lo dice, realmente los jóvenes creen que su salida es emigrar. Lo dicen las encuestas, chicos de acá de la Ciudad de Buenos Aires fueron encuestados hace poco y 8 de cada 10 decían que terminar el secundario y emigrar, irse a otro país a trabajar, porque no quieren ser repositores de góndolas de supermercado, alguna de las respuestas, quieren un futuro mejor. Si nosotros, que ya somos más grandes, a lo mejor podemos vivir resignados a lo que nos toca, pero si los más jóvenes, digamos, sobre todo los valores humanos que pueden traer cambios a la vida económica, social, que pueden ser la generación pujante, tiene como único deseo de emigrar, es muy difícil encontrarle futuro al país así. ¿Cómo haces para convencer a esos pibes de golpe? Sí, hoy no hay perspectiva de futuro, ni a nivel general ni a nivel personal. ¿Qué es lo que históricamente delineó la idea del ascenso social y la idea de la educación, los logros? Sí, la educación y también una serie de cuestiones o objetivos que las personas se trazaban a lo largo de su vida. Tener la vivienda propia, poder acceder a un crédito, poder crecer económicamente, el auto, la clase media, ¿no? Digamos, el ideario de la clase media. Que cada generación estaba mejor que la anterior. Sí, y hoy eso se rompió, ¿Cómo accede un joven a la perspectiva si no tiene el apoyo de una herencia o el apoyo de los padres, etcétera, a tener un departamento? ¿Cuán lejos le queda en relación al salario en dólares que hoy tenemos las propiedades que están dolarizadas, ¿no? Sin crédito hipotecario real, accesible y masivo? Bueno, en ese sentido, el gobierno que venga va a tener que generar un nuevo shock de expectativas, porque si no, este pesimismo y este mal humor social, esta falta de expectativas, se va a mantener a lo largo del tiempo. Y eso es muy nocivo para el país a largo plazo, ¿no? Porque en definitiva una sociedad se construye a partir de la sumatoria de todos los estados de ánimos, expectativas, objetivos, ideas de cada uno de los individuos. Claro. Juan, vamos a algo más realista e inmediato. ¿Qué futuro imaginás para Cristina? ¿Pensás que la estrategia del kirchnerismo es fortalecerse en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que es uno de los lugares donde el kirchnerismo puede pasar a esta retirada que ellos ven como táctica hacia la oposición. Y creo que uno de los factores que puede hacer posible que el kirchnerismo retenga la provincia de Buenos Aires es Javier Milei. Recordemos que
En la mayoría de las provincias, Repetí eso. El único que pueda hacer posible que... uno de los factores. Uno de los factores puede ser que Javier Milei, ¿por qué? Porque le quita votos a ambos frentes y dejaría al peronismo como primera minoría. Recordemos que ahí no hay segunda vuelta y por un voto sos gobernador. Claro. Es la provincia más significativa del país, ya lo sabemos todos, que coincide históricamente en las elecciones con las generales, mientras que Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, muchas veces votan separados. En la provincia de Buenos Aires votan juntos, entonces generalmente hay un efecto arrastre. La tercera sección electoral, que es la que tiene el peso más significativo. La que tiene La Matanza, Loma Zamora, claro. Mantiene todavía un porcentaje muy fuerte de votos el kirchnerismo en la tercera sección. Entonces, al no haber balotaje, la primera vuelta va a ser clave. Y hoy lo tenemos a Javier Milei midiendo alrededor del 20%. Y esto en la provincia. En la provincia. Y esto puede hacer que se divida el voto opositor y que, en última instancia, el kirchnerismo termine reteniendo la provincia. Te hago el juego más a la chiquita. Sí. Está José Luis Esper, que es candidato en la provincia de Buenos Aires, por el movimiento libertario. Él están distanciados con Milei. Hay grandes posibilidades, porque esto se está hablando, no lo van a resolver ahora, que Esper participe de una PASO dentro de Juntos para el Cambio. ¿Eso qué significaría? ¿Que neutralizan el voto liberal que puede traer Esper? ¿O de alguna manera Esper dentro de Juntos por el Cambio le baja las posibilidades a lo que ponga Milei en la cancha en la provincia? Hoy Milei es un emergente que tiene mucho más que ver con una cuestión de enojo con la clase política, con una idea con la ideología del liberalismo. Entonces, siempre en la provincia de Buenos Aires, el centro de la boleta en algún punto es el que menos tracciona. Claro. Traccionan por un lado los intendentes, con todo su poder territorial, y por el otro lado el candidato a presidente. Y muchas veces el corte de boleta históricamente no es tan alto, entonces muchas veces el candidato a presidente arrastra. Sí. A menos que se produzca algo como lo que pasó en 1999, que fue lo que le permitió a Rucauf ganar la elección de la provincia de Buenos Aires. Sí, con Cavallo, porque Cavallo lo llevó en su boleta también. Lo llevó en su boleta, Cavallo obtuvo alrededor del 10%, le permitió a Rucauf ganar por menos de un punto a Graciela Fernández Mejide. Pero en un escenario de división de votos, creo que la presencia de Milei con un porcentaje significativo puede hacer que se divida el voto opositor y esto le posibilite al oficialismo nacional actual retener la provincia. Juan, ¿qué dice la medicina tradicional china respecto a los nervios previo a un partido de fútbol? No sé, pero yo es una cuestión que trato de racionalizar. Conmigo mismo lo veo y me levanté muy nervioso, no sé si el sábado, sino que estuvo muy nervioso toda la semana. Todos los días, Flavio, claro. Y creo que todos en conjunto, y deberíamos interpretarlo desde la teoría de la psicología junguiana, el inconsciente colectivo, porque es algo que nos hermana a todos, ¿no? Y nos iguala a todos. Y en la descarga emocional que nos regaló Messi el domingo, independientemente, el sábado, perdón, de lo que le pase a Argentina en el Mundial, bueno, es algo que todos tenemos que vivir juntos y esperemos seguir adelante, ¿no? Ojalá. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve...